En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él le contestó: si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repita conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Evangelio del día de hoy. Si es primera vez que escuchas nuestra reflexión, te invitamos a suscribirte en nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones. Bien, queridos hermanos, hoy el Evangelio nos presenta la promesa que Dios nos ha hecho y que no podemos olvidar. Hay promesas hechas por Dios que encontramos en la Sagrada Escritura que no podemos olvidar, y hoy en el Evangelio nos encontramos con una de ellas. Es decir, es inquebrantable su alianza y ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Hoy Pedro, Santiago y Juan viven junto a Jesús ese preámbulo de lo que será nuestra vida futura. El Señor nos promete la vida futura, el Señor nos promete la resurrección.
El Señor nos promete la vida eterna junto a Él en el paraíso. Y hoy, en la transfiguración que se nos narra en este evangelio, nos damos cuenta que es verdad, que estaremos al lado del Señor, que estaremos sirviendo al Señor, adorando al Señor día y noche. Por eso hoy Pedro, Santiago y Juan viven junto a Jesús ese preámbulo de lo que será nuestra vida futura y lo que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros. Pero no va a depender de Dios, va a depender única y exclusivamente de cada uno de nosotros. Fíjense, tenemos que tener la actitud de Pedro, ¿no? Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué gusto estamos aquí. Pedro se sentía feliz, se sentía contento, se sentía emocionado. Esa felicidad, esa alegría, esa emoción, incluso se puede decir en el evangelio que le llegó a decir cosas que de repente no tenían sentido, pero sí que tenían mucho sentido. Pedro dijo: qué a gusto estamos aquí, es decir, en la presencia de Dios. Y creo que esa debe ser siempre nuestra actitud. Nosotros debemos sentirnos a gusto en la presencia del Señor. Debemos sentirnos a gusto, por ejemplo, en la Eucaristía. Hay personas, y eso preocupa mucho, que van a la Santa Misa y no se sienten a gusto, se sienten aburridos en la misa. Dicen: qué misa más aburrida, qué misa más monótona, qué misa que no tiene ni sentido. Pero es que no depende de Dios, depende de nuestra actitud, depende de nuestra forma de actuar. Fíjense, Pedro y su actitud era estar delante del Señor, sentirse feliz, sentirse contento, e incluso deseaba que ese momento de la presencia de Dios nunca acabara. Por eso dijo: pues vamos a construir trechosa y quedémonos aquí, porque estamos a gusto aquí. Es el mejor lugar. Y creo que cada uno de nosotros debemos aprender a diferenciar entre lo que es estar en la presencia de Dios y en lo que es estar en la presencia de las cosas de este mundo. Pero depende de nuestra actitud. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la presencia de este mundo, cuando somos invitados a una fiesta, cuando somos invitados a una reunión, cuando somos invitados a un compartir, llevamos la mejor actitud. Llevamos la actitud de ir a compartir, de ir a disfrutar. Nos ponemos el mejor traje, nos echamos el mejor perfume, nos colocamos lo mejor que tenemos, nos vestimos con lo mejor que nosotros tenemos y vamos dispuestos a disfrutar. Pero cuando vamos a la Santa Misa, cuando vamos a una hora santa, cuando vamos al encuentro del Señor, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo vamos a la Santa Misa? Hay personas que van a la Santa Misa y están más preocupados: ¿a qué hora irá a terminar el Padre? ¿Qué misa más larga? Tengo tantas cosas que hacer. Entonces no tenemos la actitud. Por eso es que la Eucaristía se convierte para nosotros muchas veces en algo rutinario. Por eso es que el momento de oración para nosotros se hace eterno, se hace largo. Por eso escuchar la palabra de Dios muchas veces nos aburre. Muchas veces no le encontramos sentido. ¿Por qué? Porque no tenemos la mejor actitud. No tenemos la mejor actitud para el Señor. Por eso Pedro hoy nos enseña a cada uno de nosotros que debemos tener una actitud siempre positiva. Debemos tener la mejor actitud para ir al encuentro del Señor. Por eso la pregunta que pudiéramos hacernos en torno a la reflexión del Evangelio del día de hoy es: ¿cuál es nuestra actitud para con el Señor? Estamos tomando la mejor actitud, y cada uno de nosotros debemos hacer un examen de conciencia y preguntarnos cómo es nuestra actitud, cómo es nuestra vida espiritual delante del Señor. Pedro decía, ¿no? Maestro, qué gusto estamos aquí, hagamos 3 chozas. Qué gusto es estar aquí. Nos sentimos felices, nos sentimos contentos de estar en tu presencia. Y creo que hoy ustedes y yo, queridos hermanos, debemos comprender que en un momento de oración, o cuando escuchamos el Evangelio de hoy, o cuando vamos a la Eucaristía, o cuando hacemos una obra de caridad, debemos tener la mejor actitud. Debemos vestirnos con lo mejor que nosotros tenemos. Por eso decía Pablo, ¿no? Revistámonos de la gracia de Cristo. Y esa debe ser
La actitud que nosotros debemos tener, revestirnos siempre de la gracia de Dios, revestirnos siempre de la gracia del Señor. Sí, tenemos problemas, tenemos dificultades, estamos atravesando momentos difíciles, perdemos seres queridos que nos duelen mucho, sí, pero no podemos perder nuestra actitud cristiana, no podemos perder lo que nosotros hemos construido por mucho tiempo delante del Señor, es decir, poniendo nuestra esperanza siempre en la vida futura, en la vida eterna, y no tener la actitud, como dice el Evangelio, de los escribas que andan pensando de que antes que venga el Señor tienen que pasar estas o aquellas cosas. No, fíjense cómo el Señor hoy les reclama, ¿no? Y les dice, es que a Elías ellos lo trataron como quisieron. Y muchas veces nuestra actitud es la de los escribas. A Cristo lo tratamos nosotros como queremos. Muchas veces no es la mejor manera. Muchas veces no tenemos las mejores palabras para tratar a Dios. Lo tratamos a nuestra manera. ¿Y por qué digo que lo tratamos a nuestra manera? Porque hay cristianos, entre comillas, porque son bautizados, cristianos que dicen, yo voy a misa cuando tenga tiempo. Yo oro cuando tenga tiempo. Yo hago una obra de caridad cuando tenga dinero. Ahorita no tengo, no la puedo hacer. Entonces, ¿cómo estamos tratando a Cristo? Como los escribas trataron a Elías, dice la palabra del Señor que el Señor le dijo, si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo. Es decir, lo trataron como ellos quisieron, como mejor les pudo lo trataron. Y así tratamos a Cristo. Dice la palabra, dice que el Señor mismo dice, el Hijo del Hombre tiene que ser despreciado, tiene que padecer mucho y ser despreciado. ¿Cuántas veces hemos despreciado a Cristo? ¿Cuántas veces hemos despreciado al Señor? ¿Cuántas veces hemos escuchado la invitación a la Santa Misa, la invitación a la oración, la invitación a la reflexión del Evangelio y la hemos pospuesto? Porque tenemos muchas cosas que hacer, porque en este momento no tengo lugar, porque en este momento no tengo tiempo. Estamos despreciando a Cristo, estamos despreciando al Señor. Por eso la pregunta es, ¿cómo es nuestra actitud realmente con el Señor? ¿Cómo es nuestra actitud realmente con Cristo? ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Somos cristianos que realmente estamos enamorados de Dios? ¿Somos cristianos que realmente estamos enamorados del Señor? Dice el Evangelio, ¿no?, que la nube cubrió a Jesús y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Vuelve a aparecer, ¿no?, esta palabra, escuchar. En el Antiguo Testamento siempre habíamos leído donde dice, oráculo del Señor a mi Señor, escucha Israel. Escuchar es muy importante para poder enamorarnos de Dios, para poder enamorarnos del Señor, para poder seguir la senda de Cristo, para poder tratar de vivir una vida acorde a lo que el Señor nos está pidiendo. Debemos aprender a escucharlo. No podemos ser cristianos de simple misa. No podemos ser cristianos que nos dediquemos, me perdona la expresión que voy a utilizar, a comer hostias y no a saborear el cuerpo y la sangre de Cristo, no a disfrutar el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay cristianos que se convierten en cristianos rutinarios, que van a la misa por rutina, que comulgan por rutina, pero no viven la Eucaristía, no comulgan realmente el cuerpo y la sangre del Señor. Fíjense que María, la Madre de Dios, se convierte en el primer sagrario. Y dice la palabra que ella guardaba y meditaba todo en su corazón. Y cada vez que nosotros comulgamos, nos convertimos en sagrario de Cristo. Nos convertimos en sagrario del Señor. Y debemos llenar nuestro corazón de ese amor, de esa bondad, de esa misericordia del Señor. Pero para eso debemos tener la mejor actitud. Una actitud de escucha. No de desprecio hacia Dios, sino de escucharlo, de llenarnos de Dios, dejar que la palabra de Dios caiga en nuestra vida, que demos fruto abundante, pero depende de nosotros, no depende de Dios. Esa es la actitud que nosotros siempre debemos tener, una actitud disponible de escucha, ser o tratar de ser mejores cristianos. Ciertamente, sin olvidar la cruz que estamos cargando,
la cruz de nuestros pecados, la cruz de nuestras miserias, sin colocarla a un lado, no, cargándola, como Cristo cargó la cruz de nuestros pecados. Así debemos cargar nosotros nuestra propia cruz, para llegar a la muerte, pero para pasar a la resurrección. Este es mi Hijo amado, dice Dios. Escúchenlo. Escuchemos a Dios. Escuchemos al Señor. Y para escuchar a Dios debemos aprender a hacer silencio. No solo silencio exterior, sino también silencio interior. ¿Y por qué digo no solo silencio exterior? Porque muchas veces decimos hagamos silencio y apagamos todo. No se escucha nada. Solo si tiran un alfiler al suelo, solo eso se escuchará. No se escucha nada. Pero vivimos en un ruido interior. Estamos orando y estamos pensando, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer tantas cosas, ¿qué pasaría con este problema? ¿Qué pasaría con esta dificultad? O sea, desviamos el momento de la oración por estar pensando en otras cosas y no hacemos ese silencio interior, ese silencio necesario para que podamos llenarnos de Dios. Por eso la escucha, para poder escuchar debemos hacer silencio y un silencio interior. Dejar que Dios hable y aprender a escuchar a Dios. Dios nos habla hoy. Dios nos dice hoy a través del Evangelio lo siguiente. Primero, que como Pedro debemos tener una actitud de estar siempre felices, contentos, alegres por estar en la presencia de Dios. Es decir, digámosle al Señor, Señor, qué bueno es estar aquí. Qué bueno se siente estar aquí. Creo que depende de nosotros tener la mejor actitud para estar con el Señor. Depende de nosotros tener la mejor actitud para estar delante del Señor. Esa es la primera cosa, ¿sí? Esa es la primera tarea. La actitud de Pedro, tenerla nosotros. Señor, qué bien se siente estar aquí. Cuando estemos en la Eucaristía, digámosle al Señor, qué bien se siente estar aquí. Ojalá que nunca acabara la misa. Qué bien se siente estar aquí escuchando la reflexión del Señor. Qué bien se siente estar aquí en oración. Qué bien se siente estar aquí en la presencia de Dios. Disfrutemos de ese momento. 2, que nosotros no seamos como los escribas, que han tratado a Elías como ellos quisieron. Que nosotros no tratemos a Dios como queramos, porque hay gente que vive su cristianismo a su manera. No es vivir el cristianismo a nuestra manera, es vivir el cristianismo según lo que el Señor nos está pidiendo. Por eso no podemos tratar a Dios a nuestra manera, a nuestro antojo, de dedicarle tiempo a Dios cuando queramos. No, debemos siempre tener una actitud positiva y una actitud de verdaderos cristianos que nos lleve todos los días a enamorarnos del Señor, a encontrarnos con el Señor. Así como nos preocupamos mañana, tarde y noche por el alimento, así como nos preocupamos por nuestro cuerpo, por darle comida y por vestirlo, debemos también preocuparnos mañana, tarde y noche por esa vida espiritual, la que trasciende, porque el cuerpo muere, el cuerpo se acaba, el cuerpo vuelve a ser polvo, pero el alma trasciende y es ella la que va a la vida eterna. Depende de usted, depende de cada uno de nosotros que esa alma pueda llegar a la vida eterna. Y 3, que podamos escuchar a Dios. Que podamos siempre tener esa actitud de escucha al Señor. Que vivamos nuestra vida con la mirada puesta en el cielo. Que nuestra vida siempre esté puesta con la mirada en el cielo. Tiene que ser el impulso diario para que ninguna tribulación nos quite la paz. Confiar que Jesús está a mi lado gloriosamente resucitado es saber que su amor es inquebrantable. Porque el amor de Dios es inquebrantable. Que camina con nosotros cada día de nuestra vida. Dios camina con nosotros. Solo cuando creemos esto vamos a repetir como Pedro. Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Pues pidámosle al Señor que nos dé la gracia de experimentar su presencia en nuestra vida, sabiéndonos amados y acomodados por Él. Que sintamos su amor, que sintamos su bondad, que sintamos su gracia. Que le digamos al Señor, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Qué bueno nos sentimos en tu presencia. Qué bien se siente estar en tu presencia. Señor,
Ayúdanos a estar siempre en tu presencia, que podamos encontrarte en cada acontecimiento de nuestra vida, que podamos encontrarte en cada acontecimiento de nuestra familia, que cada día nos acerquemos más a ti, que tengamos un corazón siempre dispuesto para amarte, para escucharte, para seguirte y para servirte. Que la gracia, que la bondad, que la misericordia del Señor nos acompañe cada día a cada uno de nosotros. No olviden, 3 cosas hemos aprendido del Evangelio de hoy. La primera, que digamos siempre: Maestro, qué bien se siente estar aquí. Que nos sintamos felices y dichosos de estar en la presencia del Señor. 2, que no tratemos a Cristo como nosotros queramos, como los escribas trataron a Elías. No, que tratemos al Señor de la mejor manera en nuestra vida, que siempre debe tener el primer lugar y el más importante. Y 3, que tengamos una capacidad de escuchar a Dios, no solo haciendo silencio exterior, sino también silencio interior, que pueda la palabra de Dios caer en nuestra vida, que podamos escucharla para que entre en nuestra mente y llegue a nuestro corazón y podamos cada día ser testimonio del amor de Dios. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de recibir la bendición final, no olviden suscribirse en nuestro canal Padre Eudis Medina. Estamos organizando una jornada de ayuda para los niños pobres de mi parroquia. Si alguno desea hacer una obra de caridad, zapatos, juguetes, ropa que deseen enviarnos, pueden colocarse en contacto conmigo. En la descripción del video está mi número de WhatsApp. Dios les bendiga y le multiplique el 100 por 1. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe para siempre. Amén.